Tal compañeros? Nosotros les vamos a presentar el tema de análisis de mecanismos, el cual nuestro equipo está conformado por Jonathan Abdiel Bravo Colorado, Arturo Chino Romano, José Juan Cortés Rivera, Ricardo Jiménez Hernández y Esteban Montiel González. De manera introductoria, vamos a definir lo que es un mecanismo. Este es un dispositivo que transforma el movimiento en un patrón deseable y por lo general desarrolla fuerzas muy bajas y transmite poca potencia. El autor Hahn define un mecanismo como un medio de transmisión, control o restricción del movimiento relativo. Para que un mecanismo sea considerado como tal, es necesario que se encuentre formado por una serie de componentes, las cuales son los eslabones, que es un elemento que transmite el movimiento de un lugar a otro, los nodos, el cual unifica dos eslabones entre sí, y la junta. Este permite que el eslabón y el nodo funcionen correctamente, indicando la unión entre los diferentes eslabones como partes de un todo. Los mecanismos pueden clasificarse de acuerdo a muchas variables, de acuerdo a la cantidad de eslabones, pueden ser binarios, terciarios o cuaternarios, debido a su función, los cuales pueden ser fijos, conductores, transductores o conducidos. También de acuerdo al movimiento que ocasionan, los cuales pueden ser fijos, de manivela, de biela o de corredera. También existen 4 grandes tipos o grupos, los cuales son los mecanismos que se utilizan para modificar la fuerza de entrada. En estos entran los balancines, poleas simples o manivelas. Están los mecanismos que se utilizan para modificar la velocidad. Aquí entran las ruedas de fricción, sistemas de poleas o los engranajes. También existen los mecanismos que sirven para modificar el movimiento. Están los tornillos, la tuerca, y la manivela y las levas. Y otros mecanismos en los cuales entran los mecanismos que acumulan energía para acoplar o desacoplar ejes y los frenos. El propósito del video es explorar la cinemática y dinámica de la maquinaria con respecto a la síntesis de mecanismos, así como el análisis de mecanismos para determinar su comportamiento dinámico. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Juan y yo voy a darles la explicación acerca del método gráfico aplicado en los mecanismos. Partimos de que la mayor parte del diseño en la ingeniería implica la combinación de síntesis y análisis. Y es que en la mayoría de los cursos de ingeniería se ocupan primordialmente técnicas de análisis. El método gráfico se basa en la medición directa de magnitudes y ángulos de un mecanismo dada una posición en un instante. Se suele utilizar para esto herramientas de geometría, tales como una regla, un compás y un transportador. El método gráfico nos dice que para cualquier mecanismo con al menos un grado de libertad, tal es el ejemplo del mecanismo de 4 barras, se requiere solo de un parámetro para definir las posiciones de los demás eslabones. Además de esto debemos de conocer las magnitudes de cada uno de ellos. El parámetro usualmente elegido es el ángulo del eslabón de entrada. Pero, ¿cómo funciona? Bien, del lado izquierdo tenemos el esquema de un mecanismo básico de 4 barras. Para esto se realiza un dibujo cuidando de manera meticulosa la escala con una regla, un compás y un transportador. Sabiendo el ángulo θ2, podemos determinar la posición del eslabón 3 y 4 midiendo el ángulo θ3 y θ4. Cabe resaltar que esto se hace con referencia a un eje paralelo al eje X del plano total. Bien, ahora del lado derecho tenemos un mecanismo de 4 barras con dos configuraciones diferentes, una que se llama abierta y una cruzada. Bueno, esto se forma al tener un arco con la longitud de los eslabones. Entonces, se marcan los puntos donde se tienen las intersecciones de ambos arcos, del arco del eslabón 3 y del arco del eslabón 4. Estas intersecciones se denominan B y B' y definen las dos soluciones al problema de posición de un mecanismo de 4 barras. Esto quiere decir que el mecanismo de 4 barras, con las longitudes y ángulo de entrada, tiene dos configuraciones a las cuales se denominan circuitos, y estos a su vez se denominan circuito abierto y cruzado, como en la figura. Bueno, yo les voy a presentar un ejemplo de método gráfico. El ejemplo que vamos a proponer es uno
enfocado a los pozos petroleros. Se desea delimitar la posición alcanzada por una bomba de petróleo, donde se conoce el ángulo de entrada, que es igual a 30 grados, una entrada de medio metro, un acoplador de 300 centímetros o 3 metros, una bancada de 3 metros y la salida de metro y medio. Lo primero que debemos hacer para la aplicación del método gráfico es realizar el mecanismo a escala. Para esto debemos respetar todas las medidas que se plantearon inicialmente. Aquí tenemos la medida del ángulo de 30 grados de la entrada respetando de 50 centímetros, la salida de metro y medio y los otros dos valores que son tanto la longitud de la bancada como el del acoplador de 3 metros. Aquí la bancada va a comprender desde el eje del motor hasta la conexión que tiene con el cigüeñal. Lo siguiente que debemos hacer es utilizar un transportador para delimitar las posiciones de alcance tanto del eslabón de entrada como del acoplador. Después debemos tomar el punto de inserción resultante como una nueva posición, que en este caso fue esta que se encuentra de este lado. Lo último que debemos hacer es simplemente medir los ángulos de los eslabones con respecto al eje X siempre. Con esto pudimos encontrar los valores de desplazamiento máximo que nos faltaban. Teta 2 igual a 108 grados y teta 3 igual a 9.9 grados. En este problema esto no nos va a presentar demasiados inconvenientes debido a la configuración del mecanismo y la aplicación que se le está dando, va a ser prácticamente imposible que alcancemos o que superemos estos valores. Mi nombre es Esteban Montiel y a continuación continuaremos con la explicación del método analítico para obtener lo que es tanto velocidad y aceleración de un mecanismo. En este caso nos basaremos para un mecanismo de 4 barras, sin embargo se puede aplicar para otro mecanismo. Empezaremos hablando de lo que es la posición, ya que para poder obtener lo que es velocidad y aceleración requerimos primero realizar este punto. Para determinar la posición se tiene que plantear la ecuación de cierre, que se puede observar en la parte derecha de lo que es nuestro mecanismo, donde R1 es igual a R2 más R3 más R4 y se puede transformar en la ecuación que se encuentra en la parte inferior. De ahí obtenemos lo que es este sistema de ecuaciones. Posteriormente, para poder resolver ese sistema de ecuaciones, se puede emplear un procedimiento trigonométrico como el que se muestra igual en la parte izquierda de lo que es nuestro mecanismo. Una vez dando solución a lo que es ese sistema, podremos obtener lo que es beta y alfa. Y ahora se pueden obtener los ángulos despejando de esas dos ecuaciones obtenidas anteriormente, donde bueno, obtenemos teta 3 y teta 4. Posteriormente, para obtener lo que es la velocidad, se consideran de nuevo las ecuaciones de cierre, que ya habíamos ocupado anteriormente para lo que es la posición, donde R1 es igual a R2 más R3 más R4. Pero bueno, vamos a considerar que en este caso el elemento fijo forma un ángulo igual a 0 grados. Entonces podemos reordenar la ecuación como se muestra en la parte inferior. Una vez que obtenemos esa ecuación, vamos a derivar con respecto al tiempo y obtenemos lo que es el sistema de ecuaciones que se observa aquí. Después que tenemos ese sistema de ecuaciones donde únicamente las incógnitas son W3 y W4, se puede resolver empleando la regla de Cramer, como se observa en la imagen inferior, o bueno, en la ecuación inferior. Una vez que se realiza ese despeje, podemos obtener W3 y W4, que bueno, hacen alusión a lo que es velocidad. Finalmente, para poder obtener la aceleración, consideramos de nuevo la expresión anterior
y volvemos a derivar con respecto al tiempo. Reordenando y separando la parte real, se obtienen las ecuaciones que se muestran en la parte inferior. Y una vez que se obtienen lo que son esas ecuaciones, igual procedemos a resolver por medio de Cramer, como se observa en este procedimiento de aquí. Una vez que se puede, o bueno, se resuelve este sistema, y reordenando podemos obtener igual la aceleración 3 y aceleración 4, como se muestra en esta imagen para nuestro mecanismo de 4 barras. Bueno, yo daré un ejemplo del método analítico para el análisis de un mecanismo de 4 barras. Para el siguiente ejemplo se analizará el mecanismo de la imagen con los siguientes valores: A igual a 5, B igual a 13, C igual a 10, D igual a 20, con un ángulo 2 de 50 grados y una velocidad 2 de 10 radianes sobre segundo. El análisis de posición determina las siguientes funciones para encontrar los valores de θ4 y θ3, pero también son ocupados para un análisis de velocidad. Y a continuación tenemos las fórmulas. Ahora, al analizar el mecanismo nos damos cuenta que θ1 es igual a 0. Sustituyendo este valor en las fórmulas, estas quedan de la siguiente manera: A coseno de θ2 más B coseno de θ3 menos C coseno de θ4 y menos D es igual a 0. Y A seno de θ2 más B seno de θ3 y C menos C seno de θ4 igual a 0 también. Bueno, para encontrar lo que es el valor de θ4 tenemos la siguiente fórmula: 2 por la tangente inversa de menos b menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac entre 2a. Como vemos, tenemos los valores de a, b y c. Para calcular los mismos tenemos las fórmulas de acá abajo, en la cual nos dice que a es igual al coseno de θ2 menos k1 menos k2 por coseno de θ2 más k3, b igual a menos 2 seno de θ2 y c igual a k1 menos k2 más 1 por coseno de θ2 más k3. Y ahora, como vemos, tenemos las incógnitas k1, k2 y k3 que no las tenemos. Y así que más abajo tenemos lo que son estas funciones, bueno, estos valores, que k1 se determina de d entre a, k2 de d entre c y k3 de a al cuadrado menos b al cuadrado más c al cuadrado más d al cuadrado entre 2ac. Ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores. Al sustituir todos los valores nos damos cuenta que el valor de θ4 es igual a 118.48 grados. Ahora para θ3 la fórmula es muy similar, solamente cambian los valores de A, B y C por D, E y F. Y aquí tenemos la manera en que se calculan estos, al igual que K4 y K5, que son nuevos valores. K4 se calcula a través de D entre B y K5 a través de C al cuadrado menos C al cuadrado menos B al cuadrado menos D al cuadrado entre 2AC. Ahora también lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores, y ya al sustituirlos nos damos cuenta de que llegamos al valor de 22.43 grados para el ángulo de θ3. Bueno, aquí tenemos una pequeña comprobación hecha en el software de SolidWorks. Tenemos las cuatro barras. Se podría decir la de abajo, que es la bancada de 20, la A igual a 5, B igual a 13 y C igual a 10. Y nos damos cuenta que el valor de θ3 es igual a 22.43, que es el mismo que habíamos sacado en nuestros cálculos, al igual que θ4 como 118.48, que es de la misma manera, es exactamente igual. Ahora, para la velocidad, lo único que tenemos que hacer es derivar las funciones de la posición con respecto al tiempo, por lo que ahora tenemos las incógnitas W3 y W4, y las funciones quedarían de la siguiente manera: menos A W2 seno de θ2 menos B W3 de seno de θ3 más C W4 de seno de θ4 igual a 0, y A2 coseno de θ2 más B W3 coseno de θ3 menos C W4 coseno de θ4 igual a 0.
El hecho de que siempre se repitan estas mismas ecuaciones para la velocidad en un mecanismo de 4 barras da lugar a las siguientes fórmulas para encontrar lo que son la velocidad de velocidad 3 y velocidad 4. Para encontrar estos valores tenemos las siguientes fórmulas. W3 igual a W2 por A entre B por seno de teta 4 menos teta 2 entre seno de teta 3 menos teta 4. De la misma manera tenemos W4 que es igual a W2 por A entre C por seno de teta 2 menos teta 3 entre seno de teta 4 menos teta 3. Y lo único que tenemos que hacer es sustituir todos los valores y nos damos cuenta que la velocidad de teta 3 de W3 es igual a menos 3.59 radianes sobre segundo y de W4 de 2.3275 radianes sobre segundos.